La sábana santa y el misterio del aspecto real de Jesús. Un nuevo estudio de apenas hace unos días, el 26 de abril de 2022, supervisado por el doctor Liberato De Caro, del Instituto di Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación de Italia en Bari, ha concluido que la sábana santa de Turín data del primer siglo. La sábana fue sometida a varios experimentos. Los rayos X de gran angular han podido medir la degradación estructural de la celulosa de lino de la sábana. El dato que arroja la medición es el de una tela que proviene de Masada en Israel, en torno al 55-74 después de Cristo, dato que contradice a la prueba del carbono 14 de 1988. Esta fue hecha a hilos del sudario y que databa de la reliquia en la Edad Media por contaminación de la materia. El nuevo dato sugiere que la tela de la sábana santa de Turín se originó en la época de Cristo. En el imaginario del cristiano, la fisionomía de Cristo es clara y el arte ha reproducido las escenas del Evangelio a lo largo de los siglos, con unos rasgos de Jesús claros, contundentes, sin confusión. Sin embargo, no siempre fue así. A partir de un cierto momento, Cristo empezó a aparecer en la historia como un hombre estilizado, delgado, más bien alto y muy bien parecido al hombre que aparece difuso en la sábana santa de Turín. Pero esa figura humana no siempre fue vista. ¿Por qué coinciden entonces imagen artística e imagen de la sábana a lo largo de los siglos? En las catacumbas de Santa Domitila, en Roma, se conserva una imagen del buen pastor probablemente del siglo III. Durante mucho tiempo, esta imagen de Jesús como pastor va a ser el tema predilecto de los artistas cristianos. En sus representaciones, los primeros cristianos se inspiraron en el texto de San Juan, pero en absoluto era el hombre de barba de la iconografía tradicional, sino un muchacho que apacienta las ovejas. ¿Qué hizo cambiar a la iconografía cristiana y a la representación del rostro de Cristo? En Historia Eclesiástica Griega de Evagrius, escrita alrededor de 595, relata la desesperación de los edesanos para evitar un asedio persa en 544, cuando el enemigo construyó una gran rampa de asedio. Los edesanos excavaron debajo de ella apilando madera para quemarla, sin ningún éxito. Entonces trajeron la imagen divinamente creada que las manos humanas no habían creado. Entonces, cuando trajeron la imagen sagrada en el canal de ellos, la habían creado y la rociaron con agua, la pusieron en la pira y en los maderos, y de inmediato las vigas se incendiaron. Se dice que la rampa de asedio fue destruida y la ciudad salvada. Aunque la mayoría de los estudiosos dudan de los aspectos milagrosos, se cree que en algún momento del siglo IV, un ícono alcanzó la fama de la imagen sagrada, no hecha con las manos de Edesa. Los Hechos Anónimos de Tadeo describió esta nueva forma de entender el origen de la imagen, y es otro documento de la llegada del Evangelio a Edesa en el siglo I, en la época de Abgar IV. El mensajero del rey, Ananías, no pudo pintar a Jesús, así que Jesús sabía cómo conocer el corazón y pidió lavarse y se le dio una toalla, y cuando se lavó se secó la cara con ella, y habiendo sido impreso allí su imagen sobre el lino, se le dio esa imagen a Ananías, que en traducciones posteriores se tradujo doblado en 4, tetradiplom, y luego imprimió su rostro en el sindón, lino. Racos y sidón son las palabras comunes, pero tetradiplom sorprendentemente nunca se usa
excepto para la imagen de Edesa, como una tela de 3 simples pliegues a lo ancho que, como la sábana santa de Turín, se convirtió fácilmente en una tela con 4 capas dobles. En una carta inédita de mediados del siglo V, llamaba a esa ciudad un trono santificado para la imagen de su adorable rostro y su glorificada encarnación. Las primeras tradiciones de Edesa indican que la tela en la que Jesús imprimió su rostro era muy reverenciada, pero se mantenía en gran secreto. Solo el arzobispo podía abrir el cofre en el que se guardaba el icono y ver la imagen, que estaba tapada con persianas que se abrían en raras ocasiones. Después, la tela salió de Edesa y fue llevada a Constantinopla, pero su imagen ya había corrido de boca en boca por toda Europa. En esta imagen del Codex Prae de 1192 y 1195 aparece representado el sudario en el cuerpo y con las mismas características. La ilustración del Codex de Prae incluiría una mortaja con el mismo tejido de patrón de espiga como el sudario, más 4 agujeros de quemadura cercanos a uno de los bordes con forma de L, tal y como se encuentra en el sudario de Turín. Pero ya antes, en el siglo V, en las catacumbas de Roma, aparece una imagen paradigmática, con un rostro que empezará a imponerse en la iconografía, siguiendo el canon de Maditión, de Edesa y del rostro del sudario. El Pantocrátor de Santa Catalina del Monte Sinaí del siglo IV tiene los 15 puntos coincidentes de Paul Vignon, la nariz alargada, la asimetría en los ojos, el ceño fruncido, la boca extrañamente cerrada, la marca en el cuello perfectamente reconocible como la de la sábana santa. Asimismo, en el Solidus del Justiniano de 680, moneda para todo el imperio, se graba el rostro oficial de Jesús. En la moneda no se deja espacio a la imaginación. El rostro lleva las sombras en los ojos, las marcas en la frente, la nariz alargada y aplastada, la barba de 2 puntas, la línea atravesando el cuello y los 2 mechones, características visibles en el rostro de la sábana santa. En el 1203, el cruzado Robert de Clary aseguró que en la iglesia de Santa María de las Blanquernas de Constantinopla existía una tela con la imagen de Jesús, donde estaba el sudario en el que nuestro Señor fue envuelto, y que cada viernes se alzaba bien alto para que cualquiera pudiera ver en él la figura del Señor Jesús. La cita tiene importancia porque es el primer testimonio que se conoce de un sudario con la imagen que es el arte, para poder apreciarla. Desde la salida de Edesa de aquella tela misteriosa, ya no se había dejado de reproducir. En el año 1898, el abogado turinés Secondo Pia se llevó la gran sorpresa al hacer una fotografía de la sábana santa para la veneración de los fieles. Al revelarla, vio antes sus ojos, un positivo perfecto en lugar de un negativo. Su ayudante le preguntó qué había hecho con el negativo y el fotógrafo le respondió: ese es el negativo. A continuación ocurrió lo previsible. Se le acusó de fraude 33 años después. En 1931, Giuseppe Enrie volvió a fotografiar el sudario con idénticos resultados. Se trata de una imagen tridimensional. La imagen que desde Edesa viajó hasta Constantinopla, después a Francia y finalmente a Turín, reflejaba el sufrimiento de un hombre de manera misteriosa, sin pigmento, hecho que la ciencia, aunque levanta acta de su existencia y de sus características, y de nuevo atrasa más la datación del lino, todavía no ha conseguido explicar la metodología de su creación. Se presume que en la resurrección hubo un gran resplandor que quedó plasmado
en aquella sábana. Síguenos, danos like y acompáñanos. Yo soy Edgar Castillo. Será hasta otra nueva oportunidad.